¿El profeta que intentó huir de Dios, y no lo logró? La voz de Dios resonó en la mente de Jonás como un trueno silencioso. Ve a Nínive, esa gran ciudad, y proclama contra ella que su maldad ha subido hasta mi presencia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pero Jonás ya había tomado su decisión. No iría. Nínive era el corazón del imperio asirio, enemigos crueles de Israel, conocidos por empalar a sus víctimas y arrancar la piel de los cautivos. ¿Por qué Dios querría salvar a esos monstruos? Jonás se levantó de su estera, tomó su manto y caminó en dirección opuesta. Si comentas amén, Dios te mostrará su propósito hoy. Jonás llegó al puerto de Jope cuando el sol comenzaba a descender sobre el Mediterráneo. El olor a sal y pescado llenaba sus pulmones mientras sus ojos buscaban una embarcación, cualquiera que lo alejara lo más posible de Nínive. Encontró un barco mercante con destino a Tarsis, el extremo occidental del mundo conocido. Pagó el pasaje completo, más de lo que cualquier pasajero normal pagaría, como si el dinero pudiera comprar su libertad de Dios. Los marineros lo miraron extrañados, pero aceptaron sus monedas. Jonás descendió a la bodega, buscando el rincón más oscuro y distante. Si Dios estaba en el templo de Jerusalén, razonó, quizás en Tarsis su voz no lo alcanzaría. Se recostó sobre sacos de grano y cerró los ojos, exhausto por la culpa que ya comenzaba a roerlo por dentro. El mar estaba tranquilo cuando zarparon, las velas hinchándose con una brisa favorable. Jonás se durmió profundamente, como si huyera también en sus sueños. Pero mientras dormía, algo comenzó a cambiar. El cielo, que había sido azul cristalino, se tornó gris plomo. Las nubes se arremolinaron como gigantes furiosos. El viento cambió de dirección violentamente, golpeando las velas con fuerza brutal. Las olas, que habían acariciado suavemente el casco, ahora se levantaban como montañas líquidas. Los marineros, hombres curtidos por años en el mar, sintieron un terror que nunca habían experimentado. Esta no era una tormenta común. Había algo sobrenatural en ella, algo que los hacía sentir que el mar mismo estaba enojado. Comparte este mensaje para que más personas conozcan esta historia. Los marineros corrieron por la cubierta, gritando órdenes mientras las olas amenazaban con partir el barco en dos. «Arrojen la carga», gritó el capitán, su voz apenas audible sobre el rugido del viento. Comenzaron a lanzar todo por la borda, ánforas de aceite, cajas de telas finas, sacos de especias. Cada hombre clamaba a su Dios. «Baal, sálvanos», gritaba uno. «Oh gran Dagón», suplicaba otro. Pero la tormenta solo empeoraba. Las tablas del barco crujían como si fueran a estallar. El agua salada azotaba sus rostros como látigos. El capitán bajó a la bodega, buscando cualquier cosa más que pudiera arrojar al mar. Fue entonces cuando lo encontró, un hombre durmiendo profundamente, como si estuviera en su propia cama en tierra firme. «¿Cómo puedes dormir?», le gritó, sacudiéndolo con furia. «Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tenga compasión de nosotros y no perezcamos». Jonás subió a la cubierta y la realidad lo golpeó como una ola. Esto era por él. Lo supo instantáneamente. No podía huir de Dios, ni siquiera en el mar. Los marineros, desesperados, decidieron echar suertes para descubrir quién había traído esta calamidad sobre ellos. Tomaron pequeñas piedras marcadas y las lanzaron. Todas las miradas se volvieron hacia Jonás cuando la suerte cayó sobre él. «¿Qué has hecho?», exigieron saber. «¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres?». Sus rostros mostraban terror y rabia. Jonás respiró profundo, el agua salada escurriendo por su barba. «Soy hebreo», confesó, su voz firme a pesar del caos. «Y temo a Yahvé, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra seca». Los marineros retrocedieron, horrorizados. Si este Dios había creado el mar mismo, ¿qué esperanza tenían? «¿Qué haremos contigo para que el mar se calme?», le preguntaron, aferrándose a los mástiles mientras otra ola gigantesca sacudía el barco. Jonás miró el agua turbulenta, las olas negras como el carbón, la espuma blanca como huesos. Sabía la respuesta, aunque cada fibra de su ser se rebelaba contra ella. «Tómenme y láncenme al mar», dijo, su voz casi perdida en el viento. «Yo sé que por mi causa esta gran tempestad ha venido sobre ustedes». Los marineros lo miraron incrédulos. ¿Arrojar a un hombre al mar? Eso era asesinato. Primero intentaron remar hacia la costa, sus músculos ardiendo con el esfuerzo. Pero era inútil. El mar se enfurecía más con cada remada. Las olas crecían, el viento aullaba. El barco comenzó a llenarse de agua. No tenían opción. Si comentas amén,
declara que Dios tiene el control de tu vida. Los marineros agarraron a Jonás por los brazos y las piernas. Él no resistió. Elevaron una oración desesperada: oh Yahvé, no nos hagas perecer por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Yahvé, has hecho como te plugo. Entonces, contando hasta 3, lo lanzaron por la borda. Jonás cayó, el aire silbando en sus oídos, el agua acercándose como un abismo. Golpeó la superficie y el mar helado lo envolvió, llenando su boca, sus pulmones. Se hundía, las corrientes lo jalaban hacia abajo como manos invisibles. Sobre él, instantáneamente, milagrosamente, el mar se calmó. Las olas se aquietaron como si alguien hubiera susurrado una palabra de paz. El viento cesó. El cielo comenzó a despejarse. Los marineros, empapados y temblando, cayeron de rodillas en la cubierta, ofreciendo sacrificios y haciendo votos a Yahvé, el Dios de Jonás. Pero bajo las olas, Jonás se hundía. Las algas marinas se enredaban en sus piernas como serpientes. La presión del agua aplastaba sus oídos. La luz del sol se desvanecía sobre él, volviéndose azul, luego verde, luego negro. Voy a morir, pensó. Esto es el fin. Pero entonces, algo se movió en las profundidades. Algo enorme. Una sombra masiva se acercaba desde abajo, más grande que el barco del que acababa de ser arrojado. Era una criatura viviente, preparada por Dios desde antes de la fundación del mundo para este momento exacto. Su boca se abrió, revelando una caverna de carne rosada. Las corrientes creadas por su movimiento succionaron a Jonás hacia adentro. Pasó por las mandíbulas, deslizándose por un túnel muscular resbaladizo. Cayó en una cámara oscura, húmeda, pero con aire. El gran pez había tragado a Jonás entero. La oscuridad era total, absoluta. Jonás no podía ver su propia mano frente a su rostro. El hedor era abrumador, una mezcla de pescado podrido, agua de mar y ácidos digestivos. Las paredes de carne pulsaban a su alrededor con cada latido del corazón del pez. Jonás tocó las paredes viscosas y retiró la mano con asco. Estaba atrapado, enterrado vivo en el vientre de una bestia marina. No había escape. No había luz. No había esperanza. Se acurrucó en posición fetal, temblando de frío y terror. ¿Cuánto aire había ahí? ¿Cuánto tiempo antes de que los jugos gástricos comenzaran a disolverlo? Las horas pasaron como años. Jonás comenzó a perder la noción del tiempo. ¿Había estado ahí un día? ¿2? ¿Una semana? En la oscuridad perfecta, el tiempo no existía. Solo existía el movimiento constante del pez nadando, el sonido del agua fluyendo sobre el cuerpo de la criatura, y los pensamientos torturados de Jonás. Comparte este mensaje ahora mismo. Finalmente, cuando creyó que se volvería loco, Jonás comenzó a orar. No era una oración elegante, no era poesía religiosa. Era el grito desesperado de un hombre destruido. Desde el vientre del Seol clamé, susurró en la oscuridad, su voz ronca. Me echaste a lo profundo, al corazón de los mares, y la corriente me rodeó. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Lágrimas corrían por sus mejillas, mezclándose con el agua salada que aún empapaba su ropa. Fui expulsado de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Su mano se extendió en la oscuridad, como si pudiera tocar el rostro de Dios. Las aguas me rodearon hasta el alma, el abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, continuó Jonás, su voz quebrándose. Mas tú sacaste mi vida de la fosa, oh Yahvé, Dios mío. Era una confesión, un reconocimiento. No podía huir. Nunca había podido huir. Dios estaba en Jerusalén, sí, pero también en Jope, en el barco, en la tormenta, en las profundidades del mar, e incluso aquí, en el vientre de este pez. No había lugar en toda la creación donde Dios no estuviera. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Yahvé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Jonás cerró los ojos, aunque en la oscuridad no había diferencia. Los que siguen vanidades ilusorias abandonan su misericordia. Pero yo, con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Cumpliré lo que prometí. La salvación es de Yahvé. Entonces, Yahvé habló al pez. No con palabras que Jonás pudiera escuchar, sino con el lenguaje secreto del Creador a su creación. El pez obedeció instantáneamente. Cambió su curso, nadando hacia aguas menos profundas, acercándose a la costa. Jonás sintió el cambio de dirección, sintió que ascendían.
Después de 3 días y 3 noches en esa prisión viviente, el momento había llegado. El pez alcanzó aguas poco profundas y con una contracción masiva de sus músculos, vomitó a Jonás sobre tierra seca. Jonás salió disparado de las fauces del pez, cubierto de limo y fluidos gástricos, tosiendo y jadeando. Cayó sobre la arena de la playa, el sol cegándolo después de 3 días de oscuridad total. El aire fresco llenó sus pulmones y lloró de alivio, de gratitud, de arrepentimiento. Había estado muerto y ahora estaba vivo. Si comentas amén, Dios te dará una segunda oportunidad. Jonás se quedó en esa playa durante horas, limpiando su cuerpo en el mar, dejando que el sol secara su ropa. Su piel estaba pálida, casi transparente, blanqueada por los ácidos del pez. Su cabello y barba estaban decolorados. Parecía un fantasma, un hombre que había visitado el mundo de los muertos y regresado. Cuando finalmente pudo ponerse de pie, miró a su alrededor. No sabía dónde estaba exactamente, pero sabía que Dios lo había colocado ahí con un propósito. Entonces, por segunda vez, la voz de Dios vino a él. Levántate, ve a Nínive, esa gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Esta vez, Jonás no dudó. No cuestionó. No huyó. Se levantó, sacudió la arena de sus ropas y comenzó a caminar. El camino a Nínive sería largo, varios días de viaje. Pero esta vez, cada paso lo llevaba en la dirección correcta. Nínive era monstruosa. Jonás la vio en el horizonte mucho antes de llegar a ella. Las murallas se elevaban como montañas artificiales, tan anchas que 3 carros podían correr lado a lado sobre ellas. Las torres de vigilancia perforaban el cielo. La ciudad era tan vasta que se necesitaban 3 días para cruzarla de un extremo al otro. Dentro de esas murallas vivían más de 120.000 personas, más la innumerable cantidad de animales. Esta era la capital del imperio más brutal del mundo conocido. Aquí se planeaban las campañas militares que habían devastado naciones. Aquí se traían los tesoros saqueados y los esclavos capturados. Las calles estaban decoradas con relieves que mostraban las conquistas asirias, enemigos empalados, ciudades quemadas, prisioneros siendo desollados vivos. Y Dios quería que Jonás les predicara. Jonás respiró profundo y entró por las puertas de la ciudad. Caminó por las calles anchas de Nínive, su apariencia fantasmal atrayendo miradas. Algunos retrocedían al verlo, como si pudieran oler la muerte que aún se aferraba a él. Después de un día de caminar por la ciudad, Jonás se detuvo en una plaza principal, rodeado de comerciantes, soldados, sacerdotes y ciudadanos comunes. Levantó su voz, y las palabras salieron como una sentencia de muerte: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Su voz resonó en la plaza. No hubo introducción, no hubo explicación. Solo la declaración pura y aterradora del juicio de Dios. La gente se detuvo en seco. Los comerciantes dejaron caer sus productos. Los soldados pusieron sus manos en sus espadas. Dentro de 40 días, Nínive será destruida, gritó Jonás nuevamente, moviéndose a otra parte de la ciudad. Comparte este mensaje para que más personas escuchen. Lo que sucedió después fue lo último que Jonás esperaba. En lugar de arrestarlo, en lugar de reírse de él, en lugar de matarlo por atreverse a profetizar contra ellos, la gente de Nínive creyó a Dios. La noticia se esparció como fuego por la ciudad. Un profeta extranjero dice que seremos destruidos en 40 días. De boca en boca, de casa en casa, de mercado en templo, el mensaje se propagó. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Los ninivitas proclamaron un ayuno. Desde el más grande hasta el más pequeño, se vistieron de cilicio, la tela áspera de luto y arrepentimiento. Comerciantes ricos se despojaron de sus túnicas finas. Soldados dejaron sus armaduras. Madres vistieron a sus hijos con sacos. Las calles que habían resonado con el bullicio del comercio ahora estaban en silencio, excepto por el sonido de oraciones y llanto. La noticia llegó al rey de Nínive, sentado en su trono de marfil, rodeado de sus consejeros. Cuando escuchó las palabras del profeta, cuando vio la reacción de su pueblo, algo se quebró dentro de él. Este hombre, que comandaba ejércitos, que había conquistado naciones, que se consideraba casi un dios, se levantó de su trono. Se quitó su manto real, su corona, sus joyas. Se vistió con cilicio y se sentó en cenizas, el símbolo más humillante de duelo y arrepentimiento. Luego hizo proclamar un decreto por toda la ciudad, por mandato del rey y de sus nobles: ningún hombre ni animal, ni buey ni oveja, pruebe cosa alguna. No se les dé alimento, ni beban agua. Cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente.
Conviértase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios se volverá, se arrepentirá y apartará el furor de su ira, y no pereceremos? Fue el arrepentimiento más extraordinario en la historia humana. Una ciudad entera, desde el rey hasta el mendigo más pobre, desde los ancianos hasta los niños, se postró ante Dios. Lloraron por sus pecados. La violencia por la que eran famosos, la crueldad que habían perfeccionado, las injusticias que habían cometido, todo fue confesado. Las calles estaban llenas de personas arrodilladas, con las frentes en el polvo, clamando por misericordia. Incluso los animales fueron cubiertos con cilicio, sus mugidos y balidos parecían unirse al coro de súplica. Dios vio sus obras, vio que se habían convertido de su mal camino. Y Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría. La destrucción fue cancelada. Nínive fue perdonada. 120.000 personas fueron salvadas de la aniquilación. Si comentas amén, reconoces el poder del arrepentimiento. Pero Jonás no estaba feliz. Mientras toda la ciudad celebraba su salvación, mientras familias se abrazaban con lágrimas de alivio, mientras el rey restauraba su corona sabiendo que su pueblo había sido perdonado, Jonás ardía de ira. Salió de la ciudad y se sentó al este de ella, construyéndose una enramada para protegerse del sol. Desde ahí, observaba, todavía esperando, todavía anhelando ver fuego caer del cielo sobre Nínive. Sabía que esto pasaría, gritó al cielo, su rostro rojo de furia. Por eso huí a Tarsis. Porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Sus puños golpeaban el suelo. Ahora pues, Yahvé, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Dios le preguntó suavemente, ¿haces bien en enojarte? Jonás no respondió, demasiado lleno de rabia para hablar. Permanecía sentado bajo su enramada improvisada, el sol abrasador de Mesopotamia castigando todo lo que no estaba en sombra. Entonces Yahvé preparó una planta, una calabacera que creció milagrosamente durante la noche, extendiéndose sobre la cabeza de Jonás. Sus hojas anchas proporcionaron una sombra fresca y agradable. Jonás, a pesar de su enojo, se sintió aliviado. El calor había sido insoportable, y esta sombra era un regalo del cielo. Se recostó bajo la planta, sintiéndose cómodo por primera vez en días. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Al menos tenía esto. Al menos Dios le había dado esta pequeña misericordia. Pero al día siguiente, al despuntar el alba, Dios preparó un gusano. Era diminuto, casi invisible, pero con mandíbulas diseñadas perfectamente para su tarea. El gusano atacó la planta, royendo su tallo desde la base. Para cuando Jonás despertó, la hermosa calabacera estaba marchitándose. Sus hojas se caían, sus ramas se doblaban. En cuestión de horas, la planta estaba completamente muerta, ofreciendo no más sombra que un esqueleto. El sol golpeó a Jonás sin misericordia. Luego, Dios preparó un viento solano recio del este, un viento del desierto que traía consigo arena y calor infernal. El sol calentó la cabeza de Jonás hasta que pensó que su cráneo se partiría. Se sentía mareado, deshidratado, enfermo. Mejor sería para mí la muerte que la vida, se quejó nuevamente, esta vez con la voz débil. Dios habló, ¿tanto te enojas por la calabacera? La pregunta flotó en el aire caliente. Jonás, demasiado miserable para pensar con claridad, respondió con amargura, mucho me enojo, hasta la muerte. Entonces vino la lección final, las palabras que Dios había estado esperando pronunciar desde el principio. Tú tuviste lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en una noche nació y en una noche pereció. La voz de Dios era gentil pero firme, como un padre enseñando a un hijo terco. Y no tendré yo piedad de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Comparte este mensaje para que otros entiendan el corazón de Dios. Las palabras golpearon a Jonás como olas. Él había sentido compasión por una planta. Una planta que no había plantado, que no había regado, que no había cultivado. Una planta que había existido por un solo día. Y sin embargo, cuando murió, lloró por ella. Sintió su pérdida. Pero Nínive, esa ciudad llena de 120.000 almas, personas que habían sido criadas en la oscuridad, que no conocían la ley de Dios, que habían sido enseñadas solo en los caminos de la violencia, ¿no merecían ellas compasión? ¿No merecían una oportunidad de arrepentimiento? ¿No era el amor de Dios lo suficientemente grande para alcanzar incluso a los enemigos de Israel?
Jonás se quedó en silencio, las palabras de Dios penetrando finalmente las capas de su orgullo y prejuicio. El sol seguía quemando, el viento seguía soplando, pero algo dentro de él comenzaba a cambiar. Jonás pensó en su propia historia. Él también había desobedecido a Dios. Él también había huido. Él también merecía juicio. Y sin embargo, cuando estaba en el vientre del pez, cuando clamó desde las profundidades, Dios lo escuchó. Dios lo salvó. No porque lo mereciera, sino porque Dios es misericordioso. ¿Quién era él para negar a otros la misma misericordia que había recibido? Miró hacia Nínive, las murallas masivas que brillaban bajo el sol, y por primera vez las vio con ojos diferentes. No eran monstruos allí dentro. Eran personas. Padres y madres, hijos e hijas. Personas que sufrían, que tenían miedo, que querían vivir. Personas creadas a imagen de Dios, igual que Él. Personas que Dios amaba. La ira comenzó a drenar de su corazón como veneno siendo extraído de una herida. Esta historia no termina con Jonás dando una respuesta. La Biblia lo deja ahí, bajo el sol ardiente, con la pregunta de Dios resonando en sus oídos. ¿Entendería finalmente? ¿Abrazaría la misericordia de Dios? ¿O se aferraría a su orgullo nacional y su deseo de venganza? No lo sabemos. Pero quizás ese sea el punto. Esta pregunta no es solo para Jonás. Es para cada uno de nosotros. ¿Hay personas en tu vida que consideras demasiado malas para ser perdonadas? ¿Hay pecados que crees están más allá de la misericordia de Dios? ¿Hay enemigos a quienes preferirías ver destruidos que redimidos? La historia de Jonás nos muestra algo radical: nadie está más allá del alcance de Dios. Si comentas amén, acepta que Dios ama incluso a aquellos que tú no amas. Dios amó tanto a Nínive que envió un profeta. No solo una vez, sino 2 veces. Incluso cuando ese profeta huyó, Dios lo persiguió. Incluso cuando ese profeta predicó con enojo en su corazón, Dios usó sus palabras para traer salvación. Y cuando toda una ciudad se arrepintió, desde el rey hasta el más pequeño niño, Dios respondió con perdón. Esta es la naturaleza de nuestro Dios. Él no se deleita en la destrucción del malvado, sino en que el malvado se convierta y viva. Él es paciente, esperando que las personas se vuelvan a Él. Él es misericordioso, perdonando incluso los pecados más horribles cuando haya arrepentimiento genuino. Y Él es persistente, nunca abandonando su misión de redimir a la humanidad, sin importar cuán lejos hayamos huido. La historia de Jonás también nos enseña sobre obediencia. Cuando Dios llama, no podemos huir. Podemos subirnos a un barco, podemos intentar escondernos, podemos ir en la dirección opuesta, pero Dios nos alcanzará. A veces usará una tormenta. A veces usará un pez. A veces usará circunstancias que nos obligan a enfrentar lo que hemos estado evitando. La pregunta no es si Dios logrará su propósito, sino cuánto sufrimiento innecesario experimentaremos antes de obedecer. Jonás podría haber ido a Nínive directamente. En cambio, pasó por una tormenta mortal y 3 días en el vientre de un pez. La obediencia inmediata siempre es mejor que la obediencia forzada por circunstancias desesperadas. Comparte este mensaje si entiendes la importancia de obedecer a Dios. La calabacera es otro punto crucial de la historia. Jonás se preocupó más por su propia comodidad que por la salvación de 120,000 almas. Cuando perdió su sombra, estaba listo para morir. Pero cuando Nínive fue perdonada, también estaba enojado hasta la muerte. ¿Cuántas veces somos así? ¿Cuántas veces nuestras pequeñas incomodidades nos molestan más que las tragedias eternas de otros? ¿Cuántas veces nos enfocamos en lo que perdemos mientras ignoramos lo que otros ganan? Dios quería que Jonás viera el contraste absurdo de su actitud. Una planta contra 120,000 personas. Comodidad temporal contra salvación eterna. Conveniencia personal contra misericordia divina. La perspectiva de Jonás estaba completamente invertida, y la pregunta final de Dios era un espejo para obligarlo a verse a sí mismo. También debemos notar el arrepentimiento de Nínive. No fue superficial. No fue una actuación para escapar del juicio. Fue genuino, radical y total. El rey dejó su trono. La gente dejó su violencia. Incluso los animales fueron incluidos en el ayuno, como si toda la creación en Nínive reconociera la necesidad de reconciliación con Dios. Este es el tipo de arrepentimiento que Dios busca. No solo palabras vacías o rituales religiosos, sino un cambio completo de corazón y conducta. Conviértase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos, ordenó el rey. El arrepentimiento verdadero siempre resulta en cambio de comportamiento. No es solo sentirse mal por el pecado, es dejar el pecado. Si comentas amén,
te comprometes a un arrepentimiento genuino en tu vida. Lo irónico de esta historia es que Jonás, el profeta de Dios, fue el más resistente a la voluntad de Dios, mientras que los ninivitas, paganos brutales, fueron los más receptivos. Los marineros en el barco también temieron a Yahvé y le ofrecieron sacrificios, a pesar de no ser israelitas. Esto muestra algo profundo sobre la gracia de Dios, no está limitada por etnicidad, nacionalidad o pasado. Dios estaba trabajando entre los gentiles, preparando el camino para el mensaje del Evangelio que eventualmente iría a todas las naciones. Jonás quería que la misericordia de Dios fuera exclusiva para Israel. Dios estaba mostrando que su misericordia es para todos los que se arrepienten, sin importar quiénes sean o qué hayan hecho. Esta era una verdad que Israel necesitaba aprender, y que nosotros todavía necesitamos recordar. El pez que tragó a Jonás ha fascinado a generaciones. ¿Era una ballena? ¿Era otro tipo de criatura marina? Los escépticos dicen que es imposible. Pero el texto dice que Dios preparó el pez. Esto significa que fue un acto soberano de Dios, un milagro diseñado específicamente para este momento. Si Dios puede crear los océanos y todo lo que contienen, ciertamente puede preparar una criatura para tragar y preservar a un profeta durante 3 días. Lo que importa no es la biología de la criatura, sino el mensaje del milagro. No hay lugar donde puedas esconderte de Dios, pero también, no hay situación tan desesperada que Dios no pueda usarla para salvarte. El vientre del pez no fue la tumba de Jonás. Fue su lugar de transformación. Jesús mismo mencionó a Jonás cuando los fariseos le pedían una señal. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jonás se convirtió en una señal profética que apuntaba a Cristo. La diferencia es que Jonás estaba en el vientre del pez por su propia desobediencia, mientras que Jesús estuvo en la tumba por nuestra desobediencia. Jonás fue salvado de la muerte para predicar arrepentimiento a una ciudad. Jesús resucitó de la muerte para ofrecer salvación al mundo entero. La historia de Jonás es poderosa por sí misma, pero cobra un significado aún más profundo cuando vemos cómo apunta a la obra mayor de Cristo. Comparte este mensaje para que otros vean la conexión. La misión de Jonás también revela algo sobre el carácter profético. Los profetas no eran solo predictores del futuro. Eran voceros de Dios, llamados a declarar su palabra sin importar las consecuencias personales. A menudo, esto significaba decir cosas que no querían decir, a personas que no querían escuchar, en lugares donde no querían ir. Jeremías lloró. Isaías caminó desnudo durante 3 años como una señal. Ezequiel comió un rollo y actuó juicios simbólicos extraños. Los profetas pagaban un precio alto por su obediencia. Pero también experimentaban el poder de Dios de maneras que otros nunca conocerían. Jonás vio el mar obedecer a Dios. Vio una ciudad entera arrepentirse. Vio milagro tras milagro. Ser usado por Dios no es cómodo, pero es glorioso. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Hay algo que Dios te ha estado pidiendo hacer y has estado posponiendo? ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar pero te niegas? ¿Hay un llamado en tu corazón que sigues ignorando? La historia de Jonás nos advierte, puedes correr, pero no puedes esconderte. Puedes retrasar, pero no puedes anular los planes de Dios. Y mientras más resistas, más difícil se volverá el camino. La obediencia inmediata es siempre el camino de menor dolor. Dios te alcanzará de una manera u otra. La pregunta es si aprenderás a obedecerlo por amor, o si necesitarás ser disciplinado como Jonás. La tormenta que Jonás enfrentó podría haberse evitado completamente con una simple palabra, sí. Si comentas amén, decides obedecer hoy. Considera también la paciencia de Dios con Jonás. Dios podría haber elegido a otro profeta. Podría haber encontrado a alguien más dispuesto, más obediente, más compasivo. Pero no lo hizo. Siguió trabajando con Jonás, incluso después de su huida, incluso después de su rabieta infantil sobre la planta. Dios no abandona a sus siervos solo porque son difíciles o tercos. Él trabaja con nosotros en nuestras debilidades, transformándonos gradualmente. Esto debería darnos esperanza. No tienes que ser perfecto para que Dios te use. No tienes que tener todas las respuestas. No tienes que tener la actitud correcta desde el principio. Solo tienes que estar dispuesto a ser moldeado. Dios hará el resto, tan paciente contigo como lo fue con Jonás. La ciudad de Nínive no duró para siempre. Décadas después de estos eventos, cayó exactamente como muchos profetas habían predicho. Su arrepentimiento les dio más tiempo, pero eventualmente volvieron a su maldad y fueron destruidos.
Esto nos enseña que el arrepentimiento debe mantenerse. No es un evento único sino un estilo de vida. No podemos arrepentirnos hoy y volver al pecado mañana esperando la misma misericordia. Dios es paciente, pero su paciencia tiene un propósito, llevarnos a un cambio permanente. Nínive tuvo su oportunidad y la aprovechó por un tiempo, pero eventualmente la desperdició. ¿Qué harás tú con las oportunidades que Dios te da? ¿Producirán cambio duradero o solo arrepentimiento temporal? Jonás aprendió que el corazón de Dios es más grande que el corazón humano. Nuestros corazones naturales están llenos de prejuicio, venganza, egoísmo y límites. Amamos a quienes nos aman. Perdonamos a quienes nos agradan. Ayudamos a quienes nos benefician. Pero el corazón de Dios rompe todas estas categorías. Él ama a los que no merecen amor. Perdona a los imperdonables. Salva a los imposibles. Y llama a su pueblo a hacer lo mismo. Cuando aceptamos el llamado de Dios, nos está pidiendo que expandamos nuestros corazones para que sean más como el suyo. Esto es incómodo. Esto es costoso. Esto va contra cada instinto natural. Pero esto es también lo que significa ser santo como Dios es santo. Comparte esto si quieres tener el corazón de Dios. La enramada que Jonás construyó representa nuestros propios esfuerzos por crear comodidad mientras esperamos ver cumplidos nuestros deseos, incluso si esos deseos van contra la voluntad de Dios. Jonás todavía esperaba ver a Nínive destruida. Se sentó ahí, bajo su pequeño refugio, observando, esperando. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Nos aferramos a nuestras propias ideas de cómo deberían ser las cosas, construyendo pequeñas estructuras de justificación y razonamiento, negándonos a aceptar que Dios podría tener un plan diferente. Y como la enramada de Jonás, nuestras estructuras no proporcionan protección real. Solo Dios puede protegernos verdaderamente, y solo cuando nos alineamos con su voluntad encontramos verdadera paz. La pregunta final que Dios hace a Jonás permanece sin respuesta en el texto bíblico. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? Es una pregunta que Dios nos hace a cada uno de nosotros. ¿Permitirás que Dios sea misericordioso? ¿Celebrarás cuando tu enemigo se arrepienta, o seguirás deseando su destrucción? ¿Te alegrarás cuando el perdido sea encontrado, incluso si es alguien que te hirió? Esta es la prueba final de si realmente entendemos el Evangelio. Porque si hemos recibido misericordia que no merecíamos, ¿cómo podemos negársela a otros? Y si todavía creemos que algunos son demasiado malos para ser salvados, entonces no hemos comprendido cuán malo era nuestro propio pecado, ni cuán grande es la gracia de Dios. Si comentas amén, aceptas extender la misericordia que has recibido. Jonás es un recordatorio de que Dios puede usar incluso nuestros fracasos para sus propósitos. La huida de Jonás resultó en que los marineros llegaran a conocer a Yahvé. Su predicación de mala gana resultó en el mayor avivamiento registrado en la historia del Antiguo Testamento. Su enojo expuso la diferencia entre el corazón humano y el corazón divino, proporcionando una lección que ha resonado a través de los siglos. Dios no solo redimió a Jonás después de su fracaso, usó el fracaso mismo como parte de su plan más grande. Esto significa que tus errores no son el final de tu historia. Dios es lo suficientemente grande como para tomar tus equivocaciones y tejer algo hermoso con ellas. No permitas que la vergüenza por el pasado te impida obedecer en el presente. Esta historia termina con una pregunta porque así es como debe terminar. No con una respuesta pulida y ordenada, sino con una invitación a examinar nuestros propios corazones. ¿Entiendes la misericordia de Dios? ¿La has experimentado personalmente? ¿Estás dispuesto a extenderla a otros? ¿O eres como Jonás, contento de recibirla pero reacio a compartirla? La historia de Jonás no es solo historia antigua. Es tu historia. Es mi historia. Es la historia de cada persona que lucha con la obediencia, que batalla con el prejuicio, que prefiere la comodidad sobre el llamado. Y la respuesta de Dios es siempre la misma: paciencia infinita, amor incansable, y una invitación constante a ver el mundo como Él lo ve. Si esta historia te ha tocado, no te quedes callado. Comenta amén y comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar que Dios nunca se rinde con nosotros. Alguien que está huyendo de su llamado. Alguien que piensa que ha ido demasiado lejos para volver. Alguien que necesita saber que la misericordia de Dios es más grande que su mayor error. La historia de Jonás ha sobrevivido miles de años porque toca algo profundamente humano en todos nosotros. Reconocemos a Jonás porque somos Jonás. Y necesitamos escuchar la voz de Dios preguntando: ¿no debería yo tener compasión? Que tu respuesta sea sí. Que tu vida sea un testimonio de que has aprendido lo que Jonás tardó tanto en aprender.
Que servir a un Dios misericordioso significa convertirse tú mismo en una persona misericordiosa.